Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y hoy vamos a hablar sobre conceptos artísticos que creo que es importante que podamos definirlos bien porque están muy presentes en la actualidad y claramente tienen una dificultad en sí mismo que son liosos por su semejanza entre sí. Entonces en este vídeo pues voy a intentar explicaros un poco estos diferentes conceptos que los trata Félix de Azúa en el Diccionario de las Artes, ¿vale? Este de aquí, que lo tengo así impreso porque es imposible encontrarlo en físico. Y pues bueno, dejaré un PDF sobre el Diccionario de las Artes para aquellos interesados que quieran leer pues todas las entradas que aparecen en este diccionario en la descripción de este vídeo. Es en la entrada de vanguardia donde Félix de Azúa hace pues una pequeña incisión entre diferentes conceptos artísticos que claramente tienen que ver con esta actualidad en la que nosotros estamos viviendo y que claramente tienen esa dificultad, ¿no?, de ser tan parecidas entre sí, pero que son muy diferentes. O sea, no tan diferentes, pero que debemos conocer para no confundirnos y no, pues a la hora de que estemos hablando o sobre estos términos, pues no confundirlos. Entonces, él empieza hablando sobre el arte contemporáneo y afirma que lo contemporáneo es lo que sencillamente coincide en el tiempo. Y no hay nada que decir ante eso, ¿no? Porque claramente lo contemporáneo tiene que ver con lo que nosotros estamos viviendo a día de hoy. Toda creación artística que tú, yo, cualquier otra persona pueda crear es contemporáneo. Igualmente, vamos a poner un ejemplo. Nosotros vivimos ahora mismo en el Renacimiento, ¿vale? Estamos en el siglo XVI, por ejemplo, y creamos una obra artística, tema religioso o mitológico. Esa obra que nosotros estamos creando, que estamos viviendo en esa época, es contemporánea, porque lo contemporáneo sencillamente coincide con el tiempo. Claramente el Renacimiento se nos queda ya en el pasado, y ese pasado para nosotros, pues lo que es el Renacimiento, se nos queda en lo que es la época moderna, que ya la modernidad lo explicaré ahora más adelante, que es otro concepto que debemos explicar. Pero al final, que lo contemporáneo, además lo contemporáneo no explica nada, ¿vale? No hay obras que sean más o menos contemporáneas, pero como decía, lo contemporáneo es ese instante. Que este instante me recuerda también a el eterno retorno de Nietzsche, que ya habló en un capítulo de Así habló Zaratustra, que decía que nosotros nos encontramos en un camino y nos encontramos delante de un portón. Ese portón llevaba una palabra adscrita que era instante, ¿vale? El portón, el instante. Y detrás nuestra llevamos recorrido un camino que era eterno, y delante nuestra también llevamos recorrido, bueno, no llevamos recorrido, teníamos un camino que recorrer que también era eterno. Efectivamente, el camino que llevamos recorrido desde lo que tenemos a nuestras espaldas es el pasado, y lo que tenemos delante nuestra es el futuro. Pero siempre estamos en el instante, siempre estamos en ese portón, y a la vez que nosotros nos vamos moviendo por ese camino, el portón se va moviendo igualmente. Entonces no voy a explicar nada más del eterno retorno porque ahora mismo no nos atañe ese concepto, pero sí nos podemos quedar con el concepto de instante. Entonces, por mucho que hagamos, bueno, incluso si hacemos arte contemporáneo ahora mismo, como dentro de 60, 100 años, 300 años, siempre va a ser contemporáneo, porque lo contemporáneo es ese instante, es el ahora. A lo mejor dentro de 300 años, cuando las personas estén estudiando las corrientes artísticas de nuestro tiempo actual, pues para ellos se quedará en una etapa más, pues incluso moderna se puede quedar, ¿no? Y el Renacimiento y esto se puede quedar en una etapa mucho más antigua. Aunque bueno, ya para eso tendrían que pasar muchos años también y muchos siglos para que eso pudiera suceder. Porque al final nosotros en la actualidad tenemos esa división de etapas de lo antiguo, la Edad Media, lo moderno y lo contemporáneo. Pero cuanto más tiempo el ser humano acabe viviendo y cuanta más historia haya por estudiar, pues al final la Edad Antigua quizá ya no solamente termine con la caída de Roma, a lo mejor termina, pues la Edad Antigua se recoge también la Edad Media quizás.
Pero esos conceptos, claro, eso ya tendríamos que vivir en el futuro y prácticamente es totalmente imposible a día de hoy, ¿no? Bueno, el segundo concepto del que habla Félix de Azúa es sobre el arte actual. Y arte actual, pues efectivamente es arte contemporáneo, porque todo lo que hagamos, como ya hemos dicho, todo lo que hagamos en la actualidad es arte contemporáneo. Pero hay una pequeña diferencia, que lo que es considerado como arte actual es lo que está de moda, ¿vale? Él lo define de esta manera, que lo actual es lo estadísticamente abundante en cada estrato del espectáculo artístico y muy especialmente en los media, pues lo que está de moda. Así, por ejemplo, hoy por hoy es arte actual una instalación o performance, pero no lo es un retablo al óleo de tema religioso, porque lo primero forma parte de las actualidades, incluso televisivas, y el otro no. Por lo tanto, la actualidad no es un valor artístico, sino estadístico y sociológico. Y acaba diciendo que su actualidad no nos dice absolutamente nada sobre la artisticidad de un producto, solo sobre su frecuencia de aparición en los media, en la televisión, en las redes sociales, en las revistas, que todo lo que esté de moda en estos momentos va a ser considerado como arte actual. Y ahora mismo habrá un arte actual, que a su vez es contemporáneo por el momento en el que vivimos. Pero a lo mejor de que pasen 60 años, que va a seguir siendo arte contemporáneo, pero el arte actual ha cambiado. A lo mejor él lo define, y cuando escribió el libro, que fue pues a principios del siglo, se lo enviaron, le pidieron que lo escribiera en el 95, el Diccionario de las Artes, y en ese tiempo, pues claro, sí que estaba la performance, las instalaciones, pues muy de moda, y a día de hoy siguen estando bastante vigentes dentro del panorama artístico y del mercado actual. Pero incluso podríamos adentrarnos al videoarte también, que es otra manera de, pues, de hacer arte, ¿no? En lo que es el tema del videoarte. Incluso podría ponerme yo a decir que la creación digital también sería actual. En la época que lo escribió, es cierto que lo digital estaba apareciendo, pero no está al mismo nivel del que está hoy, que a día de hoy es un nivel que es abrumador. No, en solo 10 años lo que ha cambiado el arte digital es impresionante. Las nuevas herramientas, los recursos, que todo ha cambiado a un nivel muy rápido y que va a seguir siendo así de rápido. Y al final yo creo que va a seguir siendo actual. Podríamos decir que algo actual a día de hoy, bueno, podrían ser los NFTs, podría ser el tema de las IAs, estas IAs que crean arte, que también es algo que prácticamente es actual y que está de moda, porque se habla en muchos sitios, se ha hablado en la tele, se habla en las redes sociales y se habla en muchos sitios, y al final todo esto que esté en boca de todos, al final es lo que va a hacer que esté de moda. Pero claramente, como él acababa diciendo, que ese retablo al óleo que tú podías hacer de tema religioso, pues no tiene nada que ver con lo actual, porque eso ya se queda pues de manera más tradicional y no tiene nada que ver, no va a estar de moda. Puede que esté de moda, aunque puede ser bastante extraño, pero como se queda ya en algo más tradicional, pues no es arte actual. Pero sí es contemporáneo, porque si lo haces a día de hoy, sí va a ser contemporáneo. Igual si por ejemplo haces una obra en el que cojas por ejemplo la paleta del barroco y haces una obra con esa paleta, pero no va a ser barroco, porque barroco al final es una etiqueta que define el arte que se hizo en esa época. Entonces sí que a lo mejor tu obra se podía caracterizar o llevar la etiqueta de neobarroco, ¿no? Porque tienes influencias barrocas, hay influencias barrocas en la obra, pero no es barroco, sino puede ser como una especie de nuevo barroco, pero que al final lo estás haciendo en esta contemporaneidad. El siguiente término del que habla Félix de Azúa es un poco más complejo de explicar. Bueno, no es complejo, pero es el que quizás más error pueda causar por su mal uso. Es el término del arte moderno, ¿vale? Porque cuando hablamos de arte moderno, no es el arte que se hizo en la modernidad, no es el arte del Renacimiento, el arte del Barroco. El arte moderno tiene que ver con la aparición, primero, se ha debatido bastante, y esto es algo de lo que habla aquí Félix de Azúa, porque él acaba diciendo que algunos historiadores consideran arte moderno todo el que se produce tras el Renacimiento italiano, en tanto que la mayoría va poco a poco conformándose a considerar moderno tan solo lo posterior a la Revolución Francesa y la aparición de estados fundados en la muerte de Dios.
que entonces el arte moderno aparece con estas ideas, cuando aparecen las ideas ilustradas, cuando empieza el corte, ¿no?, del academicismo, lo tradicional, el contenido religioso, que se busca unas nuevas formas de la creación artística que no tengan que estar ligadas a Dios, prácticamente, podríamos decirlo de esa manera. Entonces, arte moderno tiene que ver con la aparición de esas ideas ilustradas, ¿no? Cuando se produce la Revolución Francesa, pero pensad que el movimiento artístico que surge es el romanticismo. Que el romanticismo, como se define, es la crisis de las ideas ilustradas, porque es una vuelta otra vez atrás, es una vuelta a ese contenido religioso, mitológico, a una mirada hacia la naturaleza, y que no busca ampliar esos contenidos más allá de ese simplemente. Y ese academicismo que surge en el romanticismo es lo que luego más tarde el modernismo aparece para romper con esa tradicionalidad y buscar otras formas de la creación artística. Tenemos que entender que ahora voy a explicar estos tres conceptos porque no es lo mismo arte moderno que modernismo, que modernidad o arte de la modernidad. Ya hemos dicho que arte moderno es esta aparición de las ideas ilustradas, pero que no tiene que estar presente en el romanticismo, sino que ya con el modernismo surgiría el arte moderno. Y además que también Félix de Azúa acaba diciendo que el nihilismo es la ideología propia de la modernidad. Y bueno, un libro, por si queréis conocer más sobre la modernidad, un libro muy interesante es el del pintor de la vida moderna, de Baudelaire, que constantemente está hablando de un pintor que él considera como el más célebre pintor de la modernidad, que es el señor G. Que el señor G es Constantin Guys, que era un dibujante de aquella época y que pues fue amigo de Baudelaire en la época en la que ellos vivieron. Entonces, esos tres conceptos, el del arte moderno, modernismo y la modernidad, modernismo es bastante sencillo. Modernismo en España se conoce así, en Francia se conoce como el Art Nouveau, luego en otros sitios, por ejemplo en la Secesión vienesa, en Viena, en Inglaterra e Italia creo que se llama de la misma manera, que era el Liberty, y en Alemania se llamaba Jugendstil. ¿Vale? Ese modernismo o el Art Nouveau es una corriente que no es un movimiento de vanguardia, por mucho que aparezca el ismo, ¿vale? Por mucho que en España le pongamos el ismo, no es una corriente de vanguardia, que la vanguardia la explicaré más adelante, pero el modernismo es una corriente filosófica, también cultural y artística, que lo que busca es romper con ese academicismo que estaba imperando en ese entonces, ¿no? Que era en el romanticismo, porque había... Claramente lo que está sucediendo en el romanticismo es que se imponía una objetividad y unas reglas que decían que esto era la verdadera creación artística. Pensemos, por ejemplo, cuando surge el impresionismo, que fue muy rechazado por la academia en ese entonces, pero que poco a poco van surgiendo un montón de artistas que van siguiendo con esa dinámica y que empieza a surgir para romper con ese tradicionalismo que se acaba de caer. Tranquilos, quietos, ahí. Entonces, modernismo estaría dentro de lo que es el arte moderno, ¿vale? Porque arte moderno sería pues esa etiqueta que podríamos recoger pues dentro del modernismo como ese movimiento o esa corriente filosófica que busca romper con esa tradicionalidad. ¿Cuándo finalizaría el arte moderno? Bueno, porque ya el modernismo, antes de nada, finalizaría con el inicio de la Primera Guerra Mundial, por esa entonces que ya se quedaría en un movimiento bastante muerto, sinceramente, y que más adelante una evolución del modernismo, que es bastante diferente, pero es prácticamente como una especie de continuidad, sería el Art Deco. El Art Deco es como una continuidad de ese Art Nouveau que se produce en los felices años 20, que coge bastantes ideas. Y la creación artística es bastante parecida a lo que se hacía en el modernismo, pero pues hay mucha diferencia, no tiene nada que ver con... No es lo mismo, ¿vale? Es algo totalmente diferente, pero tiene semejanzas entre sí. Entonces, el arte moderno finalizaría
pues a mediados del siglo XX, cuando irrumpe, diríamos, la Segunda Guerra Mundial, y ya con el final del arte de las vanguardias, porque todo el arte de las vanguardias, que es el siguiente concepto que explicaremos, está recogido dentro de lo que es todo el arte moderno. Luego ya el arte contemporáneo se empezaría bueno, como estas instituciones artísticas que dicen que arte contemporáneo empezaría a raíz de, bueno, en la segunda mitad del siglo XX, con artistas como, porque, bueno, si vamos a Sotheby's o a Christie, ¿no?, en las subastas, veremos que se venden obras con esa etiqueta de contemporáneo, de Andy Warhol, de Basquiat, que pues son artistas de finales del siglo XX, de Kooning, y de otros artistas más, de Pollock, Jackson Pollock también, artistas que ya pues son de mediados del siglo XX, pero que tienen la etiqueta de arte contemporáneo, y bueno, pues al final se recoge en eso. Entonces, arte de la modernidad, o sea, arte moderno, inicio de las ideas ilustradas, sin estar presente el romanticismo, que es esa crisis de lo moderno, y una vuelta atrás otra vez, y finaliza a mediados del siglo XX, con el fin de las vanguardias. Y para romper con esa crisis de lo moderno, con ese tradicionalismo y academicismo, dentro del arte moderno surge el modernismo, como esa corriente filosófica que busca conseguir aquello. Bueno, el siguiente concepto del que va a hablar Félix de Azúa es, para mi entender, el más complejo de explicar y también un poco de comprender, ¿no? Es el arte de la modernidad, que ya pues partiendo de lo que hemos hablado del arte moderno, el modernismo, y la modernidad vista en términos históricos, pues a día de hoy para nosotros esa edad moderna quedaría pues en ese pasado con el Renacimiento o el Barroco, pero el arte de la modernidad no tiene nada que ver, porque no es un valor histórico, es un valor teórico y filosófico, y como él lo dice, que en todos los tiempos históricos ha habido una modernidad, pero esta no puede conocerse hasta el siguiente momento de la modernidad. Hasta ahí bien, ¿no? Él dice que en el siglo XII, por ejemplo, la modernidad de la construcción gótica cortaba con la construcción románica, la cual se veía, de ese modo, lanzada al pasado. Pero que el gótico iba a ser la modernidad del siglo XII es algo que solo se supo después. Nadie puede saber en qué consiste la modernidad del momento presente, porque para saberlo tiene que haber desaparecido el momento presente y entonces ya se habrá presentado una nueva modernidad. Por lo que, como él acaba diciendo que cuando surge el arte gótico, que va a ser la modernidad de ese entonces y va a apartar de lado a lo que es el románico, que solamente para conocer que el arte gótico iba a ser la modernidad de ese entonces, pues se conoció después, ya incluso por ejemplo en el Renacimiento, ¿no? Se conoce, bueno, no tiene que ver el Renacimiento, sino mucho más después, porque en ese mismo instante pues uno no puede conocer si eso va a ser moderno o no. A día de hoy para nosotros podemos considerar como modernidad pues pinturas, por ejemplo, de Andy Warhol, de Basquiat, pinturas que se quedan pues ya en un pasado porque están en ese pasado, pero podemos considerarlos como arte de la modernidad, o al menos Félix de Azúa lo considera así, porque él al final de esta entrada, de la entrada de arte de la modernidad, él dice que la modernidad es un valor, pero no un valor artístico. Dice que algo aparezca como portador de modernidad, o sea, de aquello que en el futuro será un bestseller, por ejemplo, un libro, ¿no? Sale un libro, pero tú no sabes si ese libro es un bestseller, eso ya se conoce, ya cuando pasa el tiempo, que ese libro ya se queda en el pasado, y que queda pues como un bestseller. Por ejemplo, un bestseller puede ser, por ejemplo, It, ¿no?, de Stephen King, que pues es un bestseller y es un libro que pues ya tiene bastantes años, la verdad, no nos vamos a engañar, y ya se queda en un pasado, pero esa novela pues tiene una modernidad, tiene un valor, pero que ese valor ha sido definido por los críticos, la clientela, los filósofos, inversores, que han acabado definiendo ese libro como modernidad. Porque es que nosotros no podemos definir la modernidad, la definen ellos. Y ellos deciden, pues esto es más moderno que esto.
Entonces él dice que, por ejemplo, difícilmente hay algo con menos modernidad que un icono bizantino. Sin embargo, su artisticidad puede estar muy por encima de 80 metros cuadrados de Andy Warhol, cuya modernidad fue indudable. Claro, estos teóricos, estos críticos han definido pues el arte de Andy Warhol pues con modernidad, le han dado un valor para nada artístico, sino que buscan pues al final un valor económico, y que el icono bizantino pues no es moderno, no hay una modernidad en ese icono bizantino, pero que claramente en cuanto a artisticidad pues puede superar pues sin ningún problema a este cuadro de Andy Warhol o cualquier tipo de obra que se pueda considerar con la etiqueta de modernidad. Él decía también que ahora mismo no sabemos quién puede estar marcando la modernidad. Él decía que no sabemos si puede ser Barceló, si un mozo con sus vídeos o el maestro Macarrón, quien va a estar definiendo lo que es la modernidad. Porque al final alguien puede ir definiendo la modernidad, pero luego este tipo de personas, los críticos, los filósofos, los teóricos y demás, la acaban definiendo. Entonces, entendamos solo eso. La modernidad la definen este tipo de personas, solo la podemos conocer en el pasado, no en el momento, en este instante, y no tiene valor artístico, sino más bien un valor económico. Los últimos conceptos de los que habla Félix de Azúas son, para mi parecer, los más sencillos de explicar, y por ejemplo tenemos el arte de las vanguardias, que arte de las vanguardias pues tiene que ver con el arte, pues esos movimientos artísticos o corrientes que se realizaron a principios del siglo XX y que finalizaron tras la Segunda Guerra Mundial, o bueno, ya desaparecieron incluso antes. Movimientos bastante conocidos o los más grandes que se realizaron, como el cubismo, el dadaísmo, las vanguardias rusas, el surrealismo, el futurismo, que luego incluso había un montón de movimientos de vanguardia. Y hay un libro muy interesante que se llama Artes de Vanguardia. No puedo enseñarlo porque no lo tengo aquí, así que no puedo enseñaros ese libro, pero es muy interesante. Lo pondré en la descripción del vídeo por si a alguien le interesa. Vale, lo dejaré por allí todo lo que pueda ser interesante. Pero a diferencia de las artes de las vanguardias, más adelante surge lo que es el concepto de arte de la vanguardia, en singular. Y arte de la vanguardia, a mi parecer, tiene un carácter más político. Lo define de esta manera, dice: gracias al inmenso influjo y la tremenda concentración de inteligencia que se produjo en las diferentes corrientes marxistas europeas de la posguerra, la pluralidad fue poco a poco siendo sustituida por una sustancialización operativa. Dejó de hablarse de las vanguardias y apareció la vanguardia. Un artista ya no era de esta o de aquella vanguardia, sino que era o bien de vanguardia o bien reaccionario. Y lo curioso es que los de vanguardia no solo no peleaban entre sí, sino que firmaban los mismos manifiestos. Entonces, tiene un talante más político, como que al final como se busca una reorganización en términos artísticos, y el arte que quizás podría estar bien visto es ese arte de vanguardia en una sociedad. Quizás podríamos poner a lo mejor, como estaba hablando de estos apariciones, ¿no?, de esos pensamientos del comunismo de Marx, por ejemplo en la URSS, ¿no?, que a lo mejor se hacía un arte de vanguardia que era como el que imperaba y como el que estaba bien, y aquel tipo de arte que iba en contra de ese arte de vanguardia, pues a un arte más reaccionario, que a ese es el que había que mirar, ¿no? Ellos dirían que ese tipo de artistas es el que hay que observar, hay que mirar, porque va en contra de lo que estamos haciendo. Quizás esa lucha tiene que ver mucho con el arte de la vanguardia y queda más en un aspecto más político. Ya finalizaría la entrada de vanguardia con el último concepto, que es el de las neovanguardias, que surgen pues en los años 60, 70, que ya estaríamos dentro de lo que sería el arte contemporáneo, según estas instituciones artísticas que definen lo contemporáneo como, bueno, el inicio del arte contemporáneo como en ese tiempo. El arte de las neovanguardias las define Félix de Azúa como herederos de Duchamp, del dadaísmo, críticos y periodistas pasados al comercio artístico e investigadores severos educados en las universidades. Define estos movimientos, o al menos los movimientos que se encuentran dentro del arte de las neovanguardias, que son el arte conceptual, el arte minimalista,
el body art o el land art, el arte de la tierra, ¿no? Y el arte povera también. Serían este tipo de movimientos artísticos que estarían dentro de lo que son las neovanguardias. Y eso es algo que diferencia pues del concepto de arte de la vanguardia en singular del que hablábamos antes, que el arte de la vanguardia pues simplemente era un concepto meramente político, y este arte de las neovanguardias con la partícula neo hacía alusión a una mayor reflexión sobre el arte que a su disfrute, porque esa partícula neo, Félix de Azúa dice que delante de cualquier movimiento prestigioso del pasado aceptaban la hipótesis de la muerte del arte en su versión hegeliana. Por lo tanto, el arte de las neovanguardias pues siguen esa corriente hegeliana del fin del arte y, como ya he dicho, buscan mayormente esa reflexión sobre lo artístico que más sobre su disfrute. Quizás podemos poner el ejemplo de una obra del Renacimiento o una obra del Barroco, como por ejemplo de Velázquez con Las Meninas, que quizás esa obra está para contemplarla y para disfrutarla, ¿no? En cuanto a su espectacular técnica, y que no hay más allá de eso, no hay una reflexión que nos haga pensar sobre lo que Velázquez quiso contarnos con Las Meninas. Y el arte conceptual, pues que se basa mayormente en la idea que en la propia técnica, que muchas veces la técnica la deja olvidada, porque se centra más en eso, en reflexionar sobre el arte, dándole mayor importancia al concepto que a la propia técnica. Y bueno, esto sería todo. No sé si más o menos ha podido entender bien estos conceptos. Dejaré el libro igualmente en la descripción para que podáis echarle un vistazo si os interesa. Y nada, pues nos veremos a la próxima.